Ana, Eric, Renzo, Elisa, Carlos, Lisette, May, Yesenia. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido, chicos? Ya estamos con todo el calor encima, calor del verano, que todavía falta subir, ¿no? Pero en verano, ya empezó ya. Hoy día vamos a conversar el complemento de lo que hasta ahora no hemos hecho en teoría, porque he querido más apuntar para la mayoría, digamos, que sepan bien diagnóstico, ¿no? Pero además ya con ustedes en práctica que tengan un conocimiento más, que es el de tratamiento. Ustedes, vamos a retroceder la imagen anterior, vamos a focalizarnos en un solo caso. En un solo caso a veces podemos aprender más de lo que aprendemos en muchos casos. Entonces, este chico que hemos visto un poco rápido día en la mañana en la clase, ¿no? Se llamaba Ángel, su nombre es Ángel, Ángel tenía 16 años, y en un momento a otro, según él, ¿no? En realidad, no fue tan despacio, no fue tan despacio, se le hinchó la cara, ¿no? Y la mamá rápidamente acudió donde su hermano, que es colega, lo vio que estaba hinchado, vio un aumento de volumen, de color, tejido de color violáceo, y el susto, ¿no? Y cuando se le pregunta a Ángel, que es el paciente, si anteriormente había tenido algún problema, dijo que sí, que a veces le dolía, pero como que él no le daba importancia, no quería preocupar a la mamá, qué sé yo. En realidad la historia era de que el chico había tenido ya molestias por lo menos un par de años antes, ¿no? Acá se ve que el premolar está girado, lo que dijimos en la clase anterior, cuando los dientes están movidos, ¿no? Girados, raíces desplazadas, es porque seguramente se trata de una lesión de un crecimiento muy, pero muy lento. Está con una gran movilidad también el incisivo lateral, y a la radiografía, la tomografía, perdón, es evidente, ¿no? Hay una pieza dentaria y alrededor de la corona de la pieza dentaria hay una imagen, que en este caso es una imagen mixta, ¿no? Los contornos están difusos. La primera impresión, por eso vino, ¿no? Porque el radiólogo le había puesto como una presunción diagnóstica desde el punto de vista radiológico, una presunción de un ameloblastoma, que por sí es sería un diagnóstico muy, pero muy serio, ¿no? Porque el ameloblastoma, entre otras cosas, tiene como característica tener un crecimiento sumamente rápido, y a veces presenta, no tiene una cápsula muy definida, a pesar de que es un tumor benigno, tiene un crecimiento un poco por infiltración. Entonces, cuando se retira, hay que curetear bastante tejido óseo alrededor, de hueso sano hay que llevarse, porque el riesgo de recidiva es muy alto. Entonces, es una cirugía bastante mutilante, ¿no? Pero, a la palpación, cuando uno palpaba, lo cual es relativo, ¿no? Palpaba, yo sentía que había un tejido blando, madera blando de principio, ¿no? Entonces, aparentemente, todo podría indicar que podría ser un tumor, ¿no? Porque hay tumores que tienen líquido también, no todos los tumores son sólidos, pero son pocos los tumores, ¿no? Que tienen un diente dentro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los dientes que tienen un diente dentro? Uno, el más conocido, el tumor queratoquístico, antiguamente llamado queratoquiste, ¿no? Y el otro es el tumor ontogénico epitelial calcificante, llamado tumor de Pimborn, ¿no? Porque fue el profesor James Pimborn de Dinamarca quien describió, ¿no? Por primera vez, identificó, perdón, ese tipo de tumor, ¿no? Entonces, solamente hay dos posibilidades si fuera un tumor, ¿no? El ameloblastoma también a veces tiene una participación, la presencia de un diente en una parte de su contenido, pero no es lo más frecuente. Generalmente los ameloblastomas son independientes no llegan a desarrollar piezas dentales, ¿no? La presencia de una pieza dentaria implica una alta diferenciación tisular de los tejidos, ¿no? Y una alta diferenciación, o sea, especialización de los tejidos, no es compatible con un crecimiento tumoral, ¿no? Vamos por ahí. Voy a abrir a mi secretario. Ya está. Entonces decía que eso era... Arturo, contéstale, por favor, que tiene que tener los trabajos. Gracias. Entonces, decía que toda esa especulación que estoy haciendo, ¿no? O sea, todo ese raciocinio, a uno se le pasa por la cabeza cuando uno piensa de que puede ser un tumor, ¿no? A diferencia de lo que es un quiste, en el cual el quiste es
un revestimiento capsular, una membrana, un globo, que hay que retirar el globo, hay que retirar la membrana y el líquido secundario, porque el líquido se aspira, se revienta, etcétera, eso es secundario. Entonces, el siguiente paso cuando tenemos una lesión de este tamaño, ¿no? Es, aunque acá falta, falta la intermedia, es tomar una biopsia, ¿no? Entonces, si hace un colgajo, se toma una biopsia, y la biopsia nos dice, el diagnóstico es tal, dice el patólogo nos dice, eh, ¿cómo se llama? Es un quiste dentígeno infectado, y con la doctora Sonia Quispe, que es la patóloga con la que trabajo, ¿no? Entonces, Sonia, que es una persona muy experimentada, ¿no? Yo diría que es la número uno, la patóloga número uno ahorita en el Perú, ¿no? El número uno era el doctor Wilson Delgado de Cayetano, hoy él ya se retiró hace algunos años, Sonia lo ha reemplazado y la verdad que Sonia tiene una experiencia pues inmensa en estos temas, yo confío mucho en ella, ¿no? Sin embargo, ya sabe Sonia y yo también, que cuando tenemos lesiones grandes, no basta con tomar una muestra, operarlo y despedirse del paciente, porque en algunos, los quistes no, pero los tumores sí, suele suceder que el tumor en alguna zona puede tener algún tipo de células, por ejemplo fibroma, y en otro lado puede tener células adiposas, lipoma, o puede tener de repente en otro lado, no sé, tejido mucoso, es decir, un mixoma, lo cual hace que cambie por completo el diagnóstico histopatológico, ¿no? Entonces, por eso es importante en lesiones grandes tomar una doble biopsia, ¿no? Una biopsia por incisión, un pedacito de la muestra, y una biopsia por escisión, que viene a ser la cirugía, ¿no? La extirpación ya de la lesión, que de manera completa se le envía al patólogo para que corrobore lo que nosotros hemos encontrado. Pero hasta ahí, digamos, como que ya voy a preguntar todavía, vamos a conversar sobre biopsia, ¿no? Pero lo que quiero apuntar el día de hoy es a otro concepto más allá, ¿no? Cuando dijimos la vez pasada, los quistes se enuclean o se extirpan, ¿no? Está bien, yo extirpo un quiste, pero la pregunta es, ¿y cómo queda la cavidad? ¿Cómo queda el hueco? ¿No? Porque si la lesión es grande como la que vemos aquí, la lesión es monstruosa, por decirlo de una manera, eso tiene que cerrar de alguna manera. Entonces existen, le voy a escribir acá en el chat, dos técnicas, ¿no? Acá está. Existen dos técnicas para, para el cierre del, ¿cómo se llama?, de esta lesión, tratamiento de esta lesión, ¿no? Que se llama PARCH 1 y PARCH 2, ¿no? Acá está, PARCH 1 y PARCH 2. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de apicectomía, hablamos de un doctor Parch, ¿no? La técnica de Parch, ¿no? Parch fue aquel odontólogo, ¿no?, que inventó la apicectomía. Bueno, este mismo Parch inventó la apicectomía, la incisión de Parch, etcétera. También, no sé si inventó, pero por lo menos desarrolló hizo una clasificación para el tratamiento de los quistes. Dijo, hay dos técnicas, ¿no?, que históricamente se le conoce con su nombre, ¿no? Técnica de Parch 1 y técnica de Parch 2, ¿no? La técnica de Parch 1 se le llama también marsupialización. ¿Y en qué consiste, no? La marsupialización, viene marsupio o bolsa, consiste en extirpar solamente la parte anterior del quiste, ¿no? Y una vez que se ha extirpado la parte anterior del quiste, no hablo de quiste dentígeno con diente, porque tenemos que sacar el diente, se extirpa solamente la cara anterior del quiste y después se le coloca una gasa, ¿no? Y lo que va a suceder es que al descomprimir la lesión, el quiste se va a ir reduciendo de tamaño cada vez más y más y más y más, hasta que hay un momento en que es tan pequeño que es fácilmente operable, ¿no? Esa es la finalidad de la marsupialización. En nuestro país es un poco difícil hacer la marsupialización, no porque no haya odontólogos capaces, sino porque el paciente tiene una idiosincrasia muy particular, ¿no? El paciente, si se desaparece en el camino y se infecta, el paciente nos echa la culpa y nos denuncia. Entonces nadie quiere tener problemas. Por eso es que nosotros queremos, en este caso, asegurarnos que la lesión ha sido totalmente extirpada y que el paciente colabore o no, tarde o temprano, de otra manera, va a terminar siendo curado, ¿no? Entonces, la técnica de paso 1 es la marsupialización, prácticamente la conocemos en el Perú desde el punto de vista teórico. Lo que usamos más, yo diría casi el 99.9999% de los cirujanos, es la técnica de PARS 2, ¿no? La técnica de PARS 2 es la extirpación total del quiste, ¿no? Y él le dice, ¿y cuál es la novedad? La novedad es que existen dos tipos de técnica de PARS 2, ¿no? La técnica de PARS 2 con sutura y la técnica de PARS 2 sin sutura. Es decir, tenemos tres técnicas: uno, PARS 1 o marsupialización, PARS 2 con sutura, PARS 2 sin sutura. ¿Cuándo se usa la técnica de PARS 2
con sutura, es decir, estirpamos el quiste y lo suturamos encima, lógicamente colocando hueso o membrana, ¿no? Eso lo hacemos cuando el quiste es pequeño, de pequeño tamaño. Por ejemplo, un quiste radicular, un quiste apical, ¿no? No vamos a dejar abierta la cavidad para que haya un cierre por segunda intención, cierre por cierre diferido, ¿no? Ahí lo que hacemos es simplemente suturamos encima el colágeno y se acabó. Cuando el quiste es grande, como el que vemos aquí en la imagen, si ustedes suturan encima, es decir, el colágeno lo colocan sobre el hueco, tengan la plena seguridad que en 48 horas el colágeno se necrosa y se abre todo como una rosa, ¿no? Por eso es que las cavidades grandes, los lechos quirúrgicos grandes, se manejan mejor con la técnica de PAS-2 sin sutura, es decir, dejando la cavidad abierta y colocándole una gasa con cemento quirúrgico para que la cavidad se vaya rellenando poco a poco, ¿no? Como si se tratara de una alveolitis seca, ¿no? La alveolitis seca, el alveolo dentario no tiene coágulo, y como no tiene coágulo, nosotros lo rellenamos temporalmente con una gasa embebida con un cemento quirúrgico, ¿no? Si el alveolo dentario tiene un tamaño de 10, la gasa ocupa un espacio de 8, siempre se le deja un poco de espacio para que haya granulación del tejido. Y después de 4 o 5 días se cambia la gasa en el alveolo dentario y se coloca ya una gasa de tamaño 6 o de tamaño 4, hasta que hay un momento en que ya la gasa no es necesaria y simplemente la cavidad ya se rellenó, ¿no? A eso se le llama cierre diferido, ¿no? Cierre diferido. En cambio, y de manera similar, entonces, este hueco que ustedes ven acá en este paciente, si yo le coloco una gasa inmensa, ¿no? Lo relleno en el 80% con esa gasa llena embebida en un cemento quirúrgico, y la cambio cada 5 días, y le voy colocando una gasa cada vez más pequeña cada vez que viene, entonces va a llegar un momento en que la cavidad grandaza, vamos a ver la siguiente, se va a ir reduciendo de tamaño poco a poco, ¿no? Más o menos al mes y medio aproximadamente. El tiempo es variable, pero va a llegar un momento en que se va a cerrar por completo, como se ve en la foto del lado derecho, ¿no? Entonces, esta foto del lado derecho es la boca de este paciente. Miren, el cambio que ha habido, espectacular, ¿no? Entonces, la pregunta es, uno se pregunta, dice, ¿y habrá hueso adentro? Y la verdad es que no hay hueso, ¿no? La mayor parte de tejido con el cual se ríe en estos casos es tejido blando, y un poco de hueso, ¿no? Entonces, la crítica que se le hace a esta técnica de PARS-2 sin sutura es que el volumen de hueso que se forma o que se recupera es pobre, es muy poco. Pero si vemos la herida abierta, ¿no? De repente es un tema más de especialista, ¿no? Pero si vemos una herida abierta de este tamaño, es bastante probable, es muy fácil que se infecte. Entonces, el colocar una gasa con cemento quirúrgico ayuda también, permite, perdón, también lavar la herida, limpiar la cavidad y evitar que ésta se infecte. Lógicamente, bajo control médico, bajo control del odontólogo, eso no lo va a hacer el paciente en su casa. El paciente tiene que venir para quitarle la gasa, y luego, después de quitarle la gasa, le colocamos nuevamente una gasa limpia, ¿no? También embebida con diferentes tipos de cemento que vamos a conversar ahora. Porque este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque los alumnos jóvenes, por ejemplo, piensan, los cirujanos jóvenes me refiero, dicen, no, esta cavidad lo relleno con hueso, le pongo una membrana y lo suturo. Y no se dan cuenta que en pocos días eso se va a abrir, la cavidad se va a contaminar, y todo el hueso que han colocado, que son por lo menos 6 u 8 gramos de hueso, ¿no? Eso equivale más o menos a unos $1.500 solamente en material, se va a perder por completo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia, ¿no? Lo que no le sirve lo elimina, ¿no? Y eso lo van a ver a lo largo de toda su vida. Entonces vamos a retroceder, vamos a cerrar esto en todo caso, y vamos a pedirles a ustedes que por favor abran su cámara, ¿no? Vamos a hacer algunas, yo también voy a abrir mi cámara, ya está, y lo vamos a invitar a ustedes a que abran su cámara. Porque siempre es más bonito cuando abren su cámara. Ahí está, Lizeth, gracias, Lizeth. Este es un bonito grupo, todos los grupos me gustan, ¿eh? Pero este es un grupo muy bonito porque es muy participativo. Voy a disculpar que tome algo porque he estado sin desayuno. Rojo no es vino, por si acaso. Bueno, entonces, pregunta sería para Lizeth. Vayan pensando los demás. Cuando hablamos de cicatrización, ustedes han escuchado hablar cicatrización por primera y por segunda intención, ¿no? ¿A qué le llamamos cicatrización por primera intención, Lizeth? Y vas pensando, Carlos, ¿a qué se le llama cicatrización por segunda intención? Y Renzo va pensando qué cosa es cierre primario, y Edith va pensando qué cosa es cierre secundario,
¿no? Son 4 conceptos diferentes que a veces se confunden. Respecto a Lisette nos va a decir, nos va a explicar qué cosa es cicatrización por primera intención, Carlos, qué cosa es cicatrización por segunda intención, Renzo, qué es cierre primario, y Edith nos va a explicar qué cosa es cierre secundario o cierre diferido, que es lo mismo. Entonces, empezamos por Lisette. El Abre tu cierre cámara, que se Erika. le da. ¿Perdón? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ay, es que estoy con otro audífono. Es el cierre que se le da por la propia sutura que se realiza. Ya, ya. Primero, para entender, cuando hablamos de cicatrización estamos hablando de un concepto histopatológico. No es clínico, no es clínico. Pero cuando hablamos de cierre primario y cierre secundario, eso es clínico. Entonces, como tú me estás hablando de temas clínicos, no se aplica lo que estás queriendo explicar. Por eso, ¿qué cosa es cicatrización por primera intención? ¿Ves? Vamos a escuchar un montón. A ver, ahora la respuesta dice, vamos a preguntarle a Carlos, más sencillo, porque es más común ese tema. ¿Qué cosa es cicatrización por segunda intención? Cuando no hay cuando no se sutura la herida, se deja la herida abierta para que cicatrice Ya, sola. ese es cierre secundario. Ah, Eso es pensé, estás hablando del punto de vista clínico, ¿cierto? Ya, eso es cierre secundario. Cuando hablamos de cicatrización por primera intención, nos estamos refiriendo que ese tejido en particular pasa directamente hacia su forma madura, es decir, esa célula no tiene forma inmadura. ¿Ya? En cambio, cuando decimos cicatrización por segunda intención, es porque ese tejido tiene una célula que pasa por una forma inmadura y después una segunda forma, la de la misma célula, pero una forma madura, ¿no? Hay lo que se llama histodiferenciación. El ejemplo más conocido, más común, suerte para nosotros, es el hueso. El hueso, en una etapa, a las 3 semanas ya se forma hueso, hueso inmaduro, ¿no? Y después a las 4 semanas, hueso maduro, es inmaduro, después maduro. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se hace el corte histológico, en el hueso inmaduro se encuentran preosteoblastos. Y cuando se hace el corte histológico del hueso maduro, ya no encontramos preosteoblastos, encontramos osteoblastos. Entonces el preosteoblasto y el osteoblasto es la misma célula, es la misma exactamente, pero que tiene una morfología diferente en determinada etapa, uno, y dos, que al no ser maduro, al no ser una célula madura, completamente madura, su función para lo cual ha sido, para lo cual ha crecido, para lo cual está, no ha desarrollado por completo. Por ejemplo, así como el osteoblasto tiene una forma inmadura y una forma madura, para entender, el macrófago también tiene una forma inmadura y una forma madura. Entonces, el problema del macrófago no es que sea diferente, ya pues hay visto diferenciación, madurará, ese no es el tema, sino que un macrófago inmaduro no tiene la misma capacidad de fagocitar como si la tiene su forma madura. ¿No? Entonces, ahí sí es importante saber, porque hay una diferencia clínica también. Por eso es que los diabéticos, ¿no?, dentro de su fisiopatología, tienen como uno de sus problemas la falta de diferenciación de los macrófagos. Es decir, los macrófagos no maduran en la misma proporción como lo tenemos nosotros. Por ejemplo, yo también me sumo al grupo, yo no soy diabético, ¿no? Eso quiere decir que cuando hay una infección, cuando hay una bacteria que se introduce, si tenemos los macrófagos en óptimas condiciones en forma madura, nos va a permitir que nos defiendan, esa es la respuesta humoral. Pero si en nuestro torrente sanguíneo tenemos macrófagos inmaduros, la respuesta celular no va a ser la misma. Por eso dicen, los diabéticos, dicen, son propensos a hacer infecciones, ¿no? Es el término de los pacientes, no de los profesionales. ¿No? Dice, se infectan rápidamente, yo soy diabético, me infecto rápidamente. Sí, pero él no sabe que el problema no es ese, el problema es que los macrófagos de su cuerpo no están lo suficientemente diferenciados con una proporción adecuada, por eso que él tiene un problema de la habilidad a hacer infecciones. Eso para entender el concepto de cicatrización por primera y segunda intención. Entonces, hay tejidos, ¿no? Hay células y hay tejidos también, como el hueso, por ejemplo, en donde hay una forma inmadura y una forma madura, ¿no? Y esos tejidos que tienen esa característica, la cicatrización que tienen se denomina cicatrización por segunda intención. En cambio, en la mucosa, en la piel, no existe una célula epitelial inmadura y madura. Es la misma célula, exactamente la misma célula, que va subiendo por capas hacia la superficie, qué sé yo, pero es la misma célula. Entonces,
En esos tejidos, en la mayoría de tejidos, la cicatrización es por primera intención. Y en el hueso siempre será por segunda intención, porque esa es su característica del hueso. El hueso nunca va a cicatrizar por primera intención, es imposible porque tiene que pasar por una forma inmadura y después por una forma madura. ¿Se entendió? Entonces, eso es cicatrización por primera y por segunda intención. Algunos autores, y esto sí no es, esto hasta ahí es universalmente aceptado, pero algunos autores hablan de cicatrización por tercera intención, ¿no? ¿A qué se refieren? Se refieren a que cuando uno coloca injerto de hueso, salvo, estoy hablando del, no el hueso autólogo, sino el hueso que compramos bovino, equino o porcino, ese hueso es un relleno temporal. Entonces, ese relleno temporal, tarde o temprano, tiene que ser fagocitado, tiene que ser destruido por el hueso, tiene que ser reemplazado por nuevo hueso. Entonces, dicen estos autores que hay una primera cicatrización que consiste en la reabsorción de ese hueso injertado. Después viene la forma inmadura del nuevo hueso, y después viene la forma madura del mismo hueso. Entonces hay tres etapas en cicatrización por tercera intención, pero eso no está universalmente aceptado. El que está sí universalmente aceptado es tejidos que cicatrizan directamente en su forma madura, que son el 99% de los tejidos, es cicatrización por primera intención. La piel, la mucosa, los asocinos glandulares de las glándulas salivales, ¿cierto? Ese característico. En cambio, el hueso tiene siempre una cicatrización por segunda intención. Eso es lo normal, ¿ya? Otra cosa es lo que nos va a responder Renzo, ya hemos adelantado. ¿Qué cosa es cierre primario? ¿Cuándo decimos que hacemos cierre primario? Ahí estamos hablando de clínica. Ajá, es cuando se unen los bordes, por ejemplo, de la herida, se unen con una sutura o con grapas. Perfecto. Cuando durante la cirugía afrontamos los tejidos y los ponemos a su posición original. Cerramos la cavidad, cierre primario. Edith, ¿y cierre secundario? ¿O cierre diferido, que es lo mismo? Es cuando la herida se deja más bien abierta y se permite que cierre por sí mismo. Exacto. Para responder la idea, que está perfecto, Edith, cuando dejamos que el tejido quede abierto, o cuando el tejido queda abierto por sí mismo. Por ejemplo, haces una extracción dental y se debe cubrir con un apósito natural que es el coágulo, ¿no es cierto? El coágulo es un apósito natural, es el mejor apósito, no hay otro mejor. Por X razones el coágulo se desprende y se produce la alveolitis seca. Tú no lo estás provocando ni lo estás permitiendo, simplemente se dio una realidad. Y por más que curete, esas cosas no va a sangrar. Entonces, lo que haces es colocar un apósito, ¿no? Para permitir que eso cierre poco a poco, ¿no? Pero en ese caso la situación clínica se ha dado por sí sola, ¿no? Pero lo que ha dicho Edith es perfectamente cierto. Cuando la herida queda abierta, sea porque se produjo así o porque nosotros lo permitimos, cuando queda abierta y va cerrando progresivamente, eso se llama cierre secundario o cierre diferido, ¿ya? En el caso de la alveolitis seca, es un tratamiento que le damos a ese problema. En el caso de los quistes, es una forma de tratamiento, lo hacemos a propósito. O sea, premeditadamente decimos, no, yo no voy a cerrar, lo voy a dejar abierto porque no quiero que se infecte. ¿Se dan cuenta? O sea, el principio es el mismo, pero la técnica es diferente. Pero estamos hablando de lo mismo. Y les digo esto porque en la práctica cometemos el error, y eso lo van a ver hasta en los libros, cometemos el error de utilizar como sinónimo cierre diferido a cicatrización por segunda intención. Y está mal, está mal. Es muy común, y algunos profesores también, a veces porque, bueno, hay razones, no vamos a la fuente del conocimiento, dicen, déjalo abierto que eso va a cerrar por segunda intención. No, es equivocado, eso no es cicatrización por segunda intención, es cierre diferido. ¿Correcto? Porque yo puedo dejar abierta una herida en la piel y va a cicatrizar por primera intención, porque la piel cicatriza por primera intención. Entonces, cuando hablamos de cicatrización, hablamos de un concepto o de conceptos histopatológicos, ¿no? Si quieren, fisiopatológicos, ¿no? Pero cuando hablamos de cierre primario o secundario, estamos hablando de un tema clínico, quirúrgico si quieren, ¿no? Pero clínico en general, ¿no? ¿Se quedó claro? Perfecto. Para mí eso es fundamental. Ahora, cuando la cavidad queda abierta, ¿cierto? Como hemos visto en la foto, una cosa es que quede abierto el alveolo que es chiquito, 1 centímetro de altura, un alveolo dentario, a que quede pues 10 centímetros de un quiste, de un tumor, y a veces 20 centímetros, 30 centímetros. Sin embargo, el principio de cicatrización es exactamente el mismo.
¿no? Es decir, provocar el cierre del alveolo dentario chiquito es exactamente igual a cerrar ese tremendo hueco que hemos visto acá. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es colocar una gasa con un cemento X, un cemento quirúrgico, para impedir que la cavidad se moje, se llene de bacterias, se llene de comida, se llene de fluidos. Y por otro lado, podamos hacer la limpieza regularmente cada 3 o 4 días, ¿no? Y permitir que el tejido vaya cerrando poco a poco, porque la naturaleza es tan sabia, cuando es tan sabia, que hace 2 cosas. Lo que no le sirve, lo bota, lo desecha, lo elimina como cuerpo extraño. Y también provoca su propio cierre de manera espontánea. Es decir, si un alveolo dentario chiquito, ustedes no le hacen nada, igual se va a cerrar. Quieran o no quieran, se va a cerrar, porque la naturaleza es así, lo va a cerrar. Ahora, una cavidad grande, como la que hemos visto, se va a cerrar, pero se va a cerrar incompletamente, o algunas partes van a quedar con retención, o una parte se puede infectar, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos algo, ¿no? Como parte del cierre secundario, el cierre diferido, como le he explicado, utilizamos un apósito artificial, porque el apósito natural es el coágulo, ¿no? El apósito natural es el coágulo. Pero el coágulo en un quiste tan grande no va a rellenar pues toda la cavidad, ¿no? Pues ya se llamaría hematoma, ya no se llamaría coágulo, ¿no? El coágulo es un tapiz, como una alfombra que se forma encima de la cavidad, nada más del lecho quirúrgico, y gran parte va a quedar abierto. Entonces, cuando no existe el apósito natural, lo reemplazamos con un apósito artificial. ¿Qué le llamamos? Le damos el nombre de apósito quirúrgico, ¿no? Eso han escuchado hasta el apósito quirúrgico. ¿Qué es un apósito quirúrgico? Es un apósito artificial que colocamos en alguna zona del cuerpo del paciente para provocar el cierre diferido. Estamos usando las mismas palabras, ¿no? Para provocar el cierre diferido. Y este apósito artificial, este apósito quirúrgico, en principio, nunca va a ser igual al apósito natural. Nunca, nunca. Ahora vamos a ver. Por otro lado, ese apósito artificial que vamos a utilizar, pero ese apósito artificial, a veces se prepara mediante la mezcla de un polvo con un líquido. Y cuando este polvo y este líquido se mezclan, después de algunos minutos se endurece. A eso se le llama cemento. Por eso se le llama cemento quirúrgico. No todos los apósitos quirúrgicos son cementos quirúrgicos. Yo puedo colocar una gasa con vaselina y es un apósito quirúrgico, pero no es un cemento quirúrgico. Si pongo la gasa con óxido de zinc eugenol, o sea, con eugenato, ese es un apósito con cemento quirúrgico. Es decir, el cemento quirúrgico, para que no se confundan las palabras, nuevamente repito, el apósito quirúrgico es un apósito artificial que usamos para reemplazar al coágulo, que es el apósito natural, ¿no? Pero no todos los apósitos quirúrgicos son geles, son soluciones. Algunos se preparan o los preparamos mezclando un polvo con un líquido que después de algunos minutos se endurece. Eso se llama cemento, ¿no? Es el concepto universal de cemento. Y como es quirúrgico, es cemento quirúrgico. El óxido de zinc eugenol es un cemento. Ustedes ponen ionomer de vidrio, es un cemento, ¿correcto? Es un cemento. Y las pastas que utilizan, por ejemplo, en Donce son cementos. La preparación que utilizamos para construir la casa es un polvo, ¿no? Que lo mezclan con agua, se endurece, es un cemento. Claro, decimos cemento al polvo, pero en realidad el cemento es el conjunto, es el polvo que ya está embebido en el líquido que se endurece después, es el concepto de cemento, ¿no? Entonces, para no irnos a la construcción, sino quedarnos en la odontología, ¿no? El tema es, ¿qué tipo de apósito quirúrgico es el que nosotros queremos colocar, ¿no? Antes que se me vaya la idea. Esto quiere decir que si ustedes tienen un alveolo dentario, ¿no? Hacen una extracción y se está formando el coágulo, y alguien le dice, Renzo, por si acaso yo te doy la fórmula mágica, échale tal sustancia para favorecer la cicatrización del tejido. Cualquier cosa que Renzo le eche a ese apósito natural, lo va a desnaturalizar, le va a quitar propiedades en lugar de ayudar. Entonces, el apósito natural, que es el coágulo, por sí solo es suficiente para provocar la cicatrización de ese tejido. Sea en la boca o sea en la piel. En la piel, pero si en la piel se forma la costra, claro, se forma el apósito natural, que es el coágulo, y luego la parte superficial del coágulo, ¿qué pasa? Se deseca, ¿no? Se agregan células muertas, se agregan bacterias, se agrega polvo y se endurece, es una costra. Pero el apósito está abajo. La costra no es el apósito, la costra es lo que está debajo, que es el coágulo, ¿ya? Entonces, en la boca también, pero en la boca no hay coágulo, no hay costra, solamente hay coágulo, ¿ya?
A ver, seguimos con Ana. Para ese cemento quirúrgico que queremos colocar, ¿qué propiedades te gustaría que tenga ese cemento? Lo primero es que no sea tóxico, ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Que sea biocompatible. biocompatible. ¿Qué más? ¿Va a quedar siempre o esperas tú que se deshaga, que se disuelva? No, creo que es por durante unos días hasta que cicatrice, por así decirlo, y luego Que sea, se retira o se lava. ya, que sea biodegradable en todo caso. O sea, Claro. que sea biodegradable. Porque si se queda, ya no va a permitir que rellene el tejido, ¿no? Que sea una segunda propiedad. Perfecto. Eric. ¿Está Eric por ahí? Siempre prende su cámara. Sí, sí, doctor. Ahí está. No ha cantado el gallo hoy día, Eric. Bueno, otra propiedad sería que el cemento... ¿Qué quieres que el cemento haga? ¿O qué quieres que el cemento evite? Por ahí sale la respuesta. que selle. Que selle la cavidad. Perfecto, para que no contamine, que sea impermeable. Perfecto. Carlos, otra. Gracias, Eric. Bacteriostático o antibacterial. Bactericida. Que sea antibacterial. Ya, independientemente de que sea ya, antibacterial. Perfecto. Kelly. Y se va preparando Lisa, va pensando Lisa. Kelly. ¿No está Kelly? Elisa, otra propiedad más. Te han dicho biodegradable, biocompatible, que selle la cavidad, que sea bactericida, ¿no? O que tenga propiedades bactericidas. O sea, antibacteriano, en todo caso, ¿no? Para ser universal. ¿Qué más? Yesenia. Estén atentas o atentos. Yesenia. ¿Qué más? Mayi. Prendan nomás su micrófono, no va a pasar nada si todo se superpone. Doctor, ¿podría ser que sea cómodo en la boca? O sea, como que no sea molestoso. No, no, es irrelevante. El paciente tiene que aguantar, ¿no? ¿Te gustaría que, si tú fueras la paciente, te gustaría que te duela cada vez que te ponen eso? No. Que tenga propiedades analgésicas. Claro, que tenga propiedades analgésicas. Analgésicas tópicas, ¿no? Porque ese es tópico. Toda sustancia que ustedes, todo medicamento que ustedes apliquen, perdón, local y que tenga propiedades locales, se llama tópico. Ese es farmacoterapia tópica. Ese es el tema que estamos hablando, es tópico. No, porque no me estoy refiriendo a que le ponga una ampolla analgésico, sino que el cemento en sí, la sustancia en sí, tenga propiedades analgésicas. Maya había abierto un micrófono, creo que nos iba a decir algo. No, doctor, justo lo que había dicho la compañera, pero ya me intervino. Ya, está bien. Pero ¿alguna otra propiedad que se te ocurra? Si hay un hueco, ¿qué cosa es lo que tú quieres principalmente? Sellarlo, pues, ¿no? O sea, No, ya está sellado. Ya está sellado. O sea, ¿Qué cosa quieres hacer con el cemento al final? ¿Qué quieres que pase con esa cavidad? ¿Quieres que se quede toda la vida el paciente con ese hueco? no. Entonces, ¿qué esperarías de ese cemento? Que sea un regenerador tisular. Regenerador, doctor. Claro, que sea un promotor de la cicatrización, se dice, ¿no? O sea, que promueva la cicatrización. Hay sustancias. Bálsamo del Perú, por ejemplo, lo compran en la farmacia universal, y usted tiene su frasquito, es la fórmula mágica excelente, es el mejor promotor de la cicatrización que existe en nuestro medio, el mejor, no hay ningún medicamento mejor que ese. Lo único que hacen es mezclar el óxido de zinc, lo mezclan con el, ¿cómo se llama? Con el bálsamo del Perú, que es una jalea, ¿no? Como una mayonesa, la mezclan, se forma un cemento, y después de algunos minutos se endurece. Tiene propiedad antibacteriana, propiedades analgésicas, es el mejor cicatrizante que existe, de todos los que existen es el mejor cicatrizante tópico, sella la cavidad, ¿no? Tiene muchas propiedades. Perfecto. Entonces ustedes han mencionado lo más importante,
Pueden haber otras menores, pero yo creo que por ahí están las más importantes. Habría otro detalle más, y es que el coágulo tiene algo que ningún cemento tiene, que son los factores de crecimiento. Ustedes averigüen e investiguen, por eso el concepto les va a servir muchísimo para implantología. Ningún tejido, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad con ustedes, me aprendí de memoria que la célula mesenquimal es la célula madre, ¿no? Que origina a cualquier célula, que se va a convertir en cualquier célula. Y en ese momento yo no me ponía a pensar cómo es que la célula mesenquimal se le ocurre convertirse en hueso, o se le ocurre convertirse en músculo, o se le ocurre convertirse en, no sé, en tejido fibroso. Es que la célula no piensa. La célula actúa por estímulo quimiotáctico. Entonces, hay una sustancia que le induce a la célula mesenquimal a que se convierta en hueso, porque está en el hueso, a que se convierta en tejido fibroso. Yo no quiero que haya tejido fibroso en el hueso, quiero hueso, o que se forme tejido adiposo. Cada tejido tiene un factor de crecimiento que hace que esa célula mesenquimal se convierta en eso que el organismo o ese tejido necesita. Entonces la célula mesenquimal no piensa, actúa por estímulo quimiotáctico. Quien le induce primero a que vaya a ese sitio donde se le necesita, es el factor de crecimiento. El que le induce a que se convierta en lo que se le necesita, es el factor de crecimiento. Los factores de crecimiento se encuentran en todos los tejidos, pero principalmente en las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son el principal reservorio más variado y de mayor cantidad en cuanto a factores de crecimiento que existen en todo el organismo. Por eso que vamos a hablar más adelante en el curso de fibrina, de PRF, de TRP, ¿no? Que son concentrados plaquetarios, no porque las plaquetas sean importantes, sino las plaquetas son importantes porque contienen en su citoplasma la mayor concentración de factores de crecimiento, en este caso crecimiento óseo, ¿no? Entonces, ningún cemento quirúrgico tiene factores de crecimiento. Ningún injerto de hueso, excepto el autólogo, ningún injerto de hueso de otros animales contiene factores de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, no existe ningún cemento, ¿no?, o apósito quirúrgico que tenga las propiedades del coágulo. No existe. El coágulo es el único apósito, que es natural, además, es el único que tiene las mejores propiedades que favorecen la cicatrización del tejido. Entonces, cuando yo coloco una gasa en un alveolo dentario, ¿no?, y le pongo no la empaqueto hasta el fondo, sino le dejo un espacio, ¿no? Por eso digo, si el alveolo es un tamaño de 10, la gasa será de 6, ¿no? Habrán 4 de espacio adentro para que granule el tejido, ¿no? Y poco a poco se va a rellenar ese alveolo, y se va a rellenar seguramente en 1 semana y media, máximo en 2 semanas está cerrado. Si no le ponen nada, igualito se va a cerrar, porque la naturaleza es así. Solo que el pobre paciente va a aguantar mucho dolor los primeros días, pero en realidad, al final, el tejido lo va a rellenar por completo. Eso es lo normal, ¿no? En cambio, un hueco como el que hemos visto hace unos momentos en la fotografía, posiblemente se vaya a rellenar en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Pero al final también se va a rellenar. Pero mientras dure el relleno de ese tejido, tenemos que hacer algo, colocarle algo, por eso que le colocamos el apósito quirúrgico. Lo que funciona en grande para ese huecazo, funciona en pequeño en el alveolo dentario y viceversa. Entonces yo no estoy inventando nada. ¿Por qué le digo esto? Porque si le pongo una gasa con algún cemento X, al final la cavidad también va a rellenar por completo, ¿no? Entonces la técnica de PARS 2 sin sutura, que hemos dado vueltas por todo Lima para entender esto, me pasé por toda parte de Lima hasta llegar nuevamente a la facultad. La técnica de PARS 2 sin sutura se utiliza cuando las cavidades son muy grandes. O sea, cuando el quiste es muy grande, cuando el tumor es muy grande. Cuando veo un tumor muy grande, un quiste muy grande, yo le digo al paciente, por si acaso, vamos a utilizar la técnica antigua. Le voy a poner una gasa, lo mismo que estamos hablando en este momento. Porque yo tengo la seguridad que eso va a llenar y no se va a infectar en el camino, ¿ya? Esa es la garantía que yo le doy, porque la naturaleza está jugando conmigo, estamos jugando en pared. Lo único que voy a hacer es evitar que se infecte, y más bien voy a echar algunas sustancias que ayuden a que cierre un poquito más rápido, digamos, ¿no? Que nunca va a ser igual que el coágulo. En cambio, cuando la cavidad es pequeña, se utiliza la técnica de PARS 2 con sutura. O sea, con sutura suturamos cuando el hueco es pequeño. Cuando es grande, lo dejamos sin sutura. La pregunta es, ¿cuándo es grande y cuándo es pequeño? ¿No? Entonces, lo que para Yesenia es grande, para Eric es chiquito, para Renzo es más o menos, ¿no? Es decir, no hay un parámetro de tamaño como para decir, a partir de tantos centímetros, tal técnica. Desgraciadamente no existe eso, ¿no?
Pero lo que sí, cuando la cavidad es muy grande, vemos que el quiste es grande, tiene varios centímetros, es preferible utilizar la técnica de PARS-2 sin sutura, ¿ya? Entonces, cuando vayan a un hospital a hacer sus prácticas o vayan al internado, de frente el doctor dice, pásame la gasa. ¿Por qué? Porque en su chip ya está, él ya sabe eso, pero cuando ustedes le pregunten, o ellos le pregunten a ustedes, ¿y por qué pongo gasa? Y ustedes, doctor, mira que hay una playa grande, usted está usando la técnica de PARS-2 sin sutura, está usando un cemento quirúrgico porque tiene tal y cual. Excelente, Villarreal, te la llevaste, ni hablar, ¿no? Eso es porque tenemos el concepto, el conocimiento de los fundamentos teóricos de la cicatrización para entender que lo que ocurre microscópicamente siempre tiene su reflejo, ojo, siempre tiene su reflejo o su refrendo clínico, ¿no? Porque hemos juntado dos grupos de conceptos, los conceptos histopatológicos, cicatrización por primera y segunda intención, los hemos juntado con concepto clínico, cierre primario, cierre secundario. ¿Se dan cuenta? Porque al final no es que uno sea excluyente, sino que todos participan dentro del mismo proceso. Pero hay que comprender, hay que entender. Y lo mismo que sucede en la boca ocurre en todos los tejidos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle a Ana. A ver, Ana, cuando tú eras pequeña, como yo cuando era pequeño, yo también he sido pequeño, también he sido joven, ¿no? O sea, yo tenía un profesor viejísimo, decía, por si acaso yo también he sido joven alguna vez, decía, ¿no? Cuando eras chiquilla, ¿no? Estabas en tu casa, te caías y venías de repente, no sé si llorando, pero dolorida, venía tu mamá, le habías caído, ¿no? De rodillas, venía tu mamá, que no te preocupes, hijita, yo te voy a curar. Agarraba un algodón, ¿no? O una gasa, si había, la embebía en agua oxigenada y te la ponía en la herida, ¿no es cierto? ¿A ti no? A mí sí, pucha, ahí levante la No, mano, aquí le han doctor, puesto a mí me agarraban con jabón y de frente a la herida. más natural, más natural. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando a uno la mamá le echaba eso, le odiaba a la mamá, ¿por qué haces esto? A los pocos segundos desaparecía el dolor. O sea, mi mamá es lo máximo, ¿no? Mira, ya no me duele. Y uno dice, ¿y por qué no te duele? Porque el agua oxigenada es una sustancia astringente, produce necrosis superficial. Y eso era común, hasta ahora es común. Algunos dicen, el alcohol ya es un pecado, es un crimen poner el alcohol, ¿no? Pero el agua oxigenada sí todavía se utiliza, y eso es malo, porque produce necrosis. Ahora, claro, la necrosis hace que las células nerviosas mueran, entonces ya no tiene dolor. Y lo mismo ocurre en la boca, cuando uno le echa al alvéolo dentario una sustancia astringente. Yo le pregunto a Renzo, ¿el eugenol es analgésico tópico o no es analgésico tópico? Yo diría que sí. ¿Perdón? Yo diría que sí. ¿Sí? ¿Quién más dice que sí? La respuesta es no. No, la respuesta es que el eugenol es una sustancia astringente. Hay 3 tipos de sustancias que producen daño en los tejidos. Las sustancias astringentes, las sustancias estípticas y las sustancias cáusticas. Estoy hablando de farmacología tópica. Repito, astringente con A, ¿no? Astringente y con G. Astringente, estíptica y cáustica. Las astringentes son aquellas que producen una necrosis superficial, pero hay necrosis de todas maneras, ¿no? Las estípticas producen una necrosis más severa del tejido, y las cáusticas producen una destrucción total del tejido, ¿no? Les digo esto porque históricamente se han utilizado. ¿Quiénes son sustancias, o cuáles son las sustancias astringentes? Eugenol, agua oxigenada, bicarbonato de sodio, cuando es utilizada en heridas abiertas, me refiero. ¿Cuáles son sustancias estípticas? Las mismas astringentes cuando son utilizadas en alta concentración. Por ejemplo, el hipoclorito es una sustancia astringente cuando es utilizada pues al 1%, pero es una sustancia estíptica a mayor concentración, al 4 o 5%, ¿no? ¿Y quiénes son cáusticas? El nitrato de plata, que ya no se utiliza, que lo vendían en las tiendas, con las farmacias en forma de lápiz, para cauterizar las verrugas. Eso ya no ven, ya no existe, pero hay, ¿no? También se utilizan los metales pesados, ¿no? En solución también son sustancias astringentes y sustancias estípicas de acuerdo a su concentración. Todavía tenemos tiempo. Yo les cuento una anécdota. Yo trabajaba en el hospital de policía desde que era estudiante, ¿no? He tenido muchos momentos muy gratos, muy bonitos. Una vez estaba de guardia el día sábado, ¿no? El sábado es el peor día, porque dejas a tu casa, dejas tu familia, dejas tus cosas el sábado y tu descanso es el domingo, o sea, en realidad nunca descansas, ¿no? Entonces yo fui de mala gana a la guardia, recibí la guardia, el doctor que estaba ahí,
Me dice, doctor, acá le hago ¿cómo se llama? El relevo, me dice, acá hay una, la de la vitrina. Déjalo, anda a tu casa, ni caso le hice. Eso fue a las 12 del mediodía. A las 3 de la tarde se aparece un policía dolorido con una liolitis seca. No te preocupes, te voy a lavar, te voy a poner un apósito. Como yo no había hecho el relevo, no me había dado cuenta que no tenía gasa, que no tenía nada, no tenía eugenol, no había óxido de zinc. Lo único que encontré fue una ampollita de agua destilada. La abrí, lo lavé, y dije, ¿y ahora qué le pongo? ¿Cómo lo engaño? Ustedes saben qué es un toque, ¿no? ¿Qué es un toque, Renzo? Toque, La no, palabra... no sé qué se refiere. ¿Ah? No sé qué se refiere con toque. ¿Qué es un toque? Tiene dos acepciones, una es médica, la otra es cotidiana, ¿no? La científica del toque es una solución, ¿no? Una solución que tiene propiedades tópicas. Por ejemplo, los toques de Encicor, Gingisona, qué sé yo, ¿no? Es un toque. Pero coloquialmente decimos toque cuando le engañamos a alguien. ¿No? Viene alguien, te llama, te pide algo, no, le voy a hacer un toque, le voy a engañar, es un toque. O sea, de repente ya la jerga cambió, ¿no? Pero es un toque. Entonces yo digo, ¿y qué hago? Le voy a poner un toque, dije yo, ¿no? Pero yo no me refería a la parte médica, me refería a cómo lo engaño a este señor. Agarré un pedacito de algodón que había y encontré un frasquito rojo que hay en todos los hospitales que se llama mercurio cromo, ¿no? Entonces lo mojé, lo exprimí bien en la y lo puse ahí. 20 lunes temprano, digo, para cambiar el apósito, porque esto hay que cambiarlo, palabrear al señor. La verdad es que yo decía, de repente viene el lunes y se viene a quejar, paciente policial es bien quejoso. Se va a venir a quejar, me hace problema y me va a decir que por qué le he puesto esto. Vino temprano a las 8 de la mañana, me acuerdo el día lunes. El señor un poco más y me abraza. Chao, doctor, usted lo máximo, me dice, espectacular. Me puso esa cosita, no sé qué me ha puesto, ¿ves? A la media hora no sentía nada. Averiguar qué cosa le había puesto, ¿no? Entonces, revisando la literatura, mercurio es un metal pesado. Acetil rojo, metal pesado. Le había puesto una sustancia estíptica. Entonces el señor, yo le había quemado la herida y estaba feliz, fue porque no le dolía. Pero había producido un retraso en la cicatrización. ¿Se dan cuenta? Es el mismo ejemplo de la mamá que no limpiaba, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno conocer las propiedades tópicas de diferentes sustancias. Porque ustedes de pronto, yo sé, no todos son de Lima, de repente se van al norte, ¿no? Yo estaba trabajando en Chiclayo y un señor me regaló un frasquito de aceite de tortuga, pero de la tortuga de verdad, ¿no? Y eso tiene vitamina E, tiene propiedades cicatrizantes. Lo mezclas con tu óxido de zinc, esa es una mezcla también, tiene que ser fresco, ¿no? Lógicamente. Entonces, hay cosas que sirven para determinados usos, ¿no? Hasta ahora siguen vendiendo en la farmacia universal el iodoformo, para preparar gasa iodoformada. El iodoformo es el mejor antiséptico tópico que existe en el mundo, pero es una sustancia que produce una quemadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hueco grandazo yo le pongo, si es que tengo a la mano, la primera semana yo le pongo gasa iodoformada. Lo voy a quemar, sí, pero me aseguro que no se infecte, ¿no? Por ejemplo, y después de 10 días, 12 días, ya le cambio, le pongo bálsamo al Perú, porque ahora ya quiero que cierre la herida, quiero que granule, porque cada sustancia tiene una propiedad determinada. Ese juego no lo puedo hacer en el alvéolo dentario, porque eso va a ser, haga lo que haga, en una semana se cerró. Pero tengo que conocer las propiedades de esa sustancia. Usted va a ir a un hospital y pregunta, ¿qué cosa tienen a la mano? Yo tengo ogenato, ya pongo ogenato. No, yo tengo, por si acaso tengo gasa furacinada, tengo gasa iodoformada. Entonces ustedes ya saben para qué se utiliza, ¿ya? Eso es importante, las propiedades que ustedes me han dicho, excelente que sea biocompatible, que sea biodegradable, que sea en la cavidad, que sea antibacteriano, que sea analgésico, que sea cicatrizante, o sea, promotor de la cicatrización. Está perfecto todo eso. Esos son los principios que las propiedades que deben tener todas las sustancias, ¿no? Y aun cuando existiese alguna que tenga todas, ninguna tiene factores de crecimiento como el apósito natural, que es el coágulo. ¿Correcto? Eso es para tener en cuenta. Entonces, Carlos, ¿qué cosa es técnica de PARS 1? Es cuando usamos, cuando cerramos la herida en tus palabras, dilo. Es cuando usamos sutura en la herida, en cavidades pequeñas. No, PARS 1 es marsupialización. Ah, ya, perdón. La herida queda abierta. Claro. Ah. Luego viene PARS 2 con sutura o PARS 2 sin sutura. Sin sutura, sí. Ya. ¿Está bien? Edith, ¿qué cosa es la técnica de PARS 2 con sutura? ¿Y cuándo se usa?
Con sutura, doctor. ¿No? Con sutura. Se usa cuando la herida es pequeña. Sí, sí. Así, siempre, nada, perfecto. Dice, técnica de PARS 2 sin sutura. Se utiliza cuando el tumor o el quiste es grande y en Sí, una gasa nada más medida. cuando el hecho quirúrgico es grande. Cuando el hecho quirúrgico es grande. Pues, el término de PARS 1, PARS 2 se inventó para los quistes, son técnicas de quistectomía, pero se aplica también a los tumores. Doctor. Se aplica también a cualquier hecho. Sí, Mayín. Doctor, una pregunta. No me quedó claro la parte que usted dijo de que, bueno, no había un margen claro de saber cuándo lo consideramos grande y pequeño, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿cuándo ya lo considera usted grande, ¿no? O sea, que no lo debemos hacer sutura. ¿Cuál es mi límite? Más o menos, porque tampoco tengo una medida exacta. Cuando, por ejemplo, la lesión quística, un criterio, ¿no? Si hablamos de tamaño, cuando equivale a más de 2 dientes, el tamaño de 2 dientes. Un parámetro, más o menos, ¿no? El otro parámetro es cuando yo veo que el lecho quirúrgico no tiene hueso encima. Entonces yo no puedo poner el hueso y la membrana en el aire, ¿no? Entonces yo digo, acá se va a abrir. Otro parámetro, por ejemplo, para mí es cuando el quiste, la lesión, está infectada. Cuando hay un lecho quirúrgico infectado, jamás se pone relleno de hueso, no puedo suturar, tengo que dejarlo abierto. O sea, no hay un parámetro exacto, ¿no? Porque lo que dijo Parce era grandes y pequeñas, pero como repito, para mí es grande, para otro es pequeño, ¿no? Ya en el tiempo también hay borderlines, o sea, hay casos que ya uno no dice esto o esto, ya uno se la juega, como se dice. Pero cuando son tumores o quistes, que son cosas serias, yo prefiero dejarlo abierto, ¿no? La duda favorece al hueco, a la cavidad. ¿Sí? Prefiero dormir tranquilo. Porque peor es ofrecerle al paciente, rellenarle con hueso que cuesta, membrana que cuesta, y al final se pierde todo. Entonces el paciente incluso me pregunta, me dice, doctor, ¿y cuántos dientes voy a perder? Digo, disculpa, a mí no me interesa cuántos dientes vas a perder, a mí me interesa sacar la lesión. ¿Ya? El parámetro, esto se llama patología quirúrgica, esa es la parte que a mí más me encanta en cirugía. En patología quirúrgica no interesa cómo vas a quedar. Ya, de lo que va a quedar y veremos después cómo lo solucionamos. Es cirugía reconstructiva. Acá el objetivo es retirar la lesión. Tengo que retirar el quiste o el tumor. Tengo dudas que hay un diente que no sé si... Mira, afuera el diente. Pero doctor, ¿usted es radical? Sí, pues, pero duermo tranquilo. De repente me va bien, de repente por dejar ese dientecito recidiva la lesión, otra vez lo tengo que cortar. Otra vez tengo que abrir. Otro gasto, otro problema, ¿no? Entonces, ya eso ya es cuestión de experiencia. Pero sí, la pregunta de May es oportuna, ¿no? Porque no hay un parámetro de tamaño en realidad, ¿no? Sino es el tamaño más otros criterios, ¿no? Veo un paciente que es esos medios quejosos, esos que de todo le duele, abierto, listo, se acabó. Porque no viene a la consulta, pasa algo y dice, autor, pero usted no me dijo, ¿no? Y como son tratamientos costosos, a veces, por favor, tanto me ha cobrado y mire, se me está complicando, ¿no? Paciente complicado, afuera, ¿no? Afuera los dientes, lo trato como si fuera lo más grave, porque también tengo que cuidarme, ¿no? De alguna otra forma, ¿no? Y proteger al paciente, porque a veces el paciente no mide las cosas. Hay pacientes que no miden las cosas. Yo tuve un paciente, bueno, no estaba todavía, Marilu, estábamos con Mari, 38 años y venía con su mamá, ¿no? 38 años es un señor, ¿no? Y cada vez que yo le iba a hacer algo, miraba a la mamá para decir qué cosa estaba bien, lo que no. Ya pues son cosas que ya tú te das cuenta de, ¿no? Ya el rostro, el rostro de Elise ya ha dicho todo, ¿no? Ese ya fue, ese pata ya fue, ¿no? No, aléjalo de acá, ¿no? Pero la verdad, pues, que es una persona que no colabora. Ese chico no colabora, tengo que ser radical, ¿cierto? Esa es la idea. Siempre la duda tiene que ser para tranquilidad de ustedes también, ¿no? Porque cualquier cosa puede ocurrir, el paciente no va a decir, yo me equivoqué. Son pocos los pacientes que dicen, yo me equivoqué. Generalmente dicen, usted no me dijo. Tú le dijiste, no, usted no me dijo, no, usted no me advirtió. Entonces, eso hay que cuidarse. Pero volviendo al tema, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Mayi. Sí, quería saber también si, por ejemplo, para ver si, bueno, no se usa PARS 2 con sutura o sin sutura, también tendría que ver la edad del paciente, o no, eso no influye. No. Lo que sí, la pregunta es muy buena, porque en una persona joven,
Una herida de ese tamaño puede cerrar en un mes. En una persona de mayor edad podría cerrar en más tiempo. La velocidad de reparación de los tejidos es mayor cuanto más joven es la persona. Eso sí es cierto. No es radicalmente, pero sí es cierto. Yo siempre le digo al paciente, para este tamaño, 3 meses se cierra. ¿Me entiende? En mi cabeza yo estoy pensando que es 1 mes y medio. Entonces, cuando llega el mes y medio, se cerró, bestial. Doctor Edith, usted lo máximo, ¿no? Doctor Renzo se pasó, buenazo el doctor, ni hablar. Se cerró más rápido, ¿no?, de lo que esperaba. No, es que uno se tiene que dar un margen de seguridad también, porque a veces el paciente, hay pacientes que cuentan los días, ¿no? Usted me dijo 2 meses, me han pasado 2 meses y 1 semana y un cierre. Entonces, hay que darle un tiempo mayor. No hay que ser muy generosos en ese sentido. Hay que asustarlos un poco para que colaboren también en ese tipo de tratamiento. Como hay personas maravillosas que colaboran muy bien, ¿no? Doctor, ¿y el tiempo en un coágulo, o sea, utilizando apósito natural, que es el coágulo, o el artificial, cuál demora más o es igual el tiempo? Ya, nunca se olviden, anoten ahí. Fase de cicatrización del hueso. Primero es la formación del coágulo. ¿Cuánto demora? 5 minutos, 7 minutos, tiempo de coagulación. Ya está. Primera etapa. Segunda etapa, organización del coágulo. Organización del coágulo ocurre de 7 a 10 días en promedio, en cualquier tejido. Luego, la tercera etapa, hablamos del hueso. La tercera etapa es la formación de hueso inmaduro, o hueso tipo 1 en romanos, ¿no? O se llama también matriz osteoide. Eso ocurre de 18 a 21 días. Y la cuarta etapa de formación del hueso es la formación de hueso maduro, o hueso tipo 2. Eso ocurre en el ser humano de 28 a 30 días, 31 días más, días menos, ¿no? Y cada etapa va de la mano con la presencia de una célula importante. Para la primera y la segunda etapa, es decir, para la primera etapa, la formación del coágulo, importantísimo la plaqueta. Si no hay plaqueta, no hay cicatrización. Por la lente, porque la plaqueta contiene factores de crecimiento. Uno de los factores de crecimiento más importantes es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que induce la angiogénesis, para que formen vasos sanguíneos de tejido, independientemente de quién se trata. Si no hay plaquetas, no hay factor de crecimiento derivado de las plaquetas, no hay formación de vasos. Es decir, si no hay plaquetas, no hay cicatrización, ¿no? En la segunda etapa, organización del coágulo, fundamental, la célula mesenquimal. Aparece la célula mesenquimal por inducción quimiotáctica, ¿no? El factor de crecimiento induce que la célula mesenquimal vaya a ese sitio. Solamente la vemos en la célula mesenquimal. La tercera etapa, célula característica, el preosteoblasto. O sea, ya la célula mesenquimal se convirtió en preosteoblasto. Y en la última etapa, el osteoblasto. Entonces, cada célula es importante, caracteriza, en el caso del hueso, caracteriza una etapa en la formación del hueso. Cuando lleven el curso de implantología, es decir, cómo se forma el hueso, cómo se forma la osseointegración, pues es la formación de hueso alrededor del implante, y pasa por qué etapas, por lo mismo que les he dicho, ¿no? Entonces necesitamos 1 mes para que se forme hueso maduro en una zona determinada. Doctor, ahora, ¿dijo la formación del coágulo de 5 a 7 días? No, 5 son minutos. Ah, minutos. El coágulo se forma en minutos, ¿sí? De 7 a 10 días es la organización del coágulo. Entonces son los parámetros que tenemos que tener. Esos son conocimientos básicos que tenemos que tener. Por ejemplo, si ustedes dominan eso, ya dominaron todo lo que es integración. De hecho, ahí están los integración. La diferencia es que yo pongo un implante y el doctor del curso de implantología, ¿qué le decía? Tiene que esperar 2 meses o 3 meses hasta que comiencen a cargar el implante, porque va a pasar un tiempo hasta que el hueso esté en condiciones de seguir el tratamiento protésico. Ya, y uno dice, pero ¿por qué espero 2 y 3 meses si el hueso se forma al mes? ¿No? Es una cuestión ilógica. Y es que el hueso, en ese caso, el implante ingresa, se ancla, pero destruye el hueso internamente. Entonces, al organismo le toma un tiempo, semanas, ¿no?, en remodelar el hueso alrededor del implante, es decir, eliminar el hueso muerto, y luego recién formar el nuevo hueso. Por eso que no demora 1 mes, demora 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses. Si ustedes hacen la extracción de un diente,
no le hacen nada, ¿no? Y le toman el día de hoy una radiografía, va a aparecer el alvéolo dentario, ¿no es cierto? Pasan 2 meses, le vuelven a tomar una radiografía, y el alvéolo dentario sigue apareciendo. La cortical del alvéolo sigue apareciendo. Tienen que pasar 6 meses, 8 meses, hasta que desaparece por completo la huella del alvéolo dentario. Pero si el hueso se formó al mes, ¿qué pasó? Es que el hueso puede estar ahí, pero todavía no se ha mineralizado suficiente. Entonces, una cosa es la formación del hueso, y otra cosa es que se complete la mineralización hasta que ese hueso tenga exactamente las mismas características que el hueso, la misma característica que el hueso normal. O sea, ese hueso que se ha formado dentro del alvéolo, en forma natural, le va a tomar meses en calcificarse hasta tomar las características del hueso del contorno, hasta que se remodela por completo. Eso es algo importante. Saliéndonos del tema, si hacen una extracción dentaria, pasan 2 semanas, 3 semanas, le toman una radiografía y desapareció el alvéolo dentario, dice, pero ¿por qué tan rápido? Qué buena cicatrización, ¿no? Ahí hay una infección muy severa, hay una osteomielitis que está destruyendo todo el alvéolo dentario. Por eso es importante conocer el crecimiento normal del hueso, ¿no? Eso es importante para cirugía, ¿no? En el caso de rellenos, apicectomías, sea para una liolitis seca de una extracción normal, sea para relleno de quistes, sea para implantología, el proceso es exactamente el mismo. Es lo mismo. Por eso decía, si ustedes dominan eso, dominan todo. Ya los detalles, ya ustedes los aprenden con las lecturas, ¿no? Con los journals que van leyendo, o los libros que van revisando, los cursos a los que van asistiendo. Pero todo gira en torno alrededor de esto. Es lo mismo. No, yo recuerdo, por decía, como cuando era estudiante, cosas que yo repetía como mono, ¿no? Lo repetía y me sacaba buenas notas, pero no comprendía cuál era el proceso. En el momento en que ustedes relacionan, eso es lo importante de este curso, así lo estoy haciendo, ¿no? Cuando ustedes relacionan lo que ocurre histológicamente con lo que ocurre clínicamente, ustedes dominan una parte importante de la profesión. Porque lo microscópico tiene su refrendo en lo clínico y viceversa. No existe nada clínico que no tenga explicación. Y eso lo van a ver cuando vean pacientes. Le hacen una extracción, le hacen una cirugía, el paciente viene a la semana y dice, doctor, ¿y cómo estoy? Viene lo que dice Maggi. ¿Y estará bien? Doctor, ¿y cómo sé que está bien? Bueno, ahora cómo estará el color de la encía, hay dolor o no hay dolor, hay sangrado o no hay sangrado, ya se estabilizó el coágulo, eso lo tengo que ver clínicamente, ¿no? Y eso no lo dicen los libros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy relacionando lo que ocurre, lo que tengo como conocimiento teórico, histológicamente, con lo que está ocurriendo clínicamente con el paciente. Ah, señor, su encía está rosada, los hilos ya se están deshaciendo, no hay dolor espontáneo, claro, si lo toco le duele la herida, pero no hay dolor espontáneo. Usted está yendo bien, vaya tranquilo. Ah, caramba, qué buena doctora, qué buen doctor, ¿no? El paciente se va reconfortado porque su doctor sabe lo que está haciendo, ¿no? O por ejemplo, ustedes hacen la extracción hoy día y se va su paciente, lo que acá ocurre todos los días, ¿no? Y tienes que explicarle qué cosa es lo que va a sentir, si va a sangrar, si no va a sangrar. Mire, usted el primer día le va a doler seguramente, al segundo día el dolor va a comenzar a caer solito, igual la inflamación, la hinchazón va a ocurrir el primer y segundo día, después el segundo día va a comenzar a caer. El paciente viene a los 4 días y viene tranquilo y dice, sí, efectivamente, doctor, no, doctora, ¿no? Se me hinchó un montón, pero después fue bajando poquito a poquito. Ya no se asusta el paciente. ¿Y eso por qué? Porque ustedes están relacionando lo histológico con lo clínico. Ya ganaron. Y si hay algo que ocurre fuera de eso, dicen, ah, esa normal, algo está ocurriendo. No, han pasado 5 días, sigue doliendo, o aumentó el dolor, no se infectaba el bolito. Hay que curetear. ¿No? O sea, no es aprenderse de memoria, ¿no? La patología, los diagnósticos, no es razonar, ¿no? Alrededor de lo que clínicamente ustedes ven y ver su correlación histológica, ¿no? Para ver si el paciente está evolucionando bien o no está evolucionando bien. Y aún así uno se equivoca, ¿no? Porque no hay 2 pacientes iguales. Hay 3 tipos de pacientes, no se olviden. Los pacientes quejosos, los que magnifican, ¿no? Los que tienen un poquito hinchazo, oh, doctor, se me hinchaba así, mándeme la foto. No me hinchado, exageró. El otro es el paciente que, bueno, que es intermedio, ¿no? Sí, está un poquito hinchado, doctor, pero tolero, mándame la foto, sí, un poco hinchado. Y el peor, el paciente complaciente, ¿no? Uno le llama por teléfono, oh, todo bestial, todo un poquito hinchado, mándame la foto. La cara así. Es el peor porque le da una falsa imagen, una falsa información de lo que realmente tiene. Por eso que en estos tiempos, WhatsApp, ¿no? Mándame tu fotito por WhatsApp para ayudarme tranquilo.
Porque lo que dice el paciente hay que dudar no porque quiera mentir, sino porque no sé si el paciente es de cuál de los 3 tipos de paciente, ¿no? De repente Lisette como paciente dice, oh, Torna, no aguanto el dolor, es insoportable, no tiene nada, ¿no? O de repente es lo contrario, ¿no? Una vez una paciente que era complaciente, y la llamé, se acordaba el día, me acuerdo que la llamamos por teléfono, tenían cita para un jueves, y le llamamos por teléfono para que no venga el jueves, sino el lunes, ¿no? Y la señora dijo, ya está bien, no hay problema. Al día siguiente estaba descompensada, vivía sola, ¿no? Era profesora, no dejó de trabajar ningún día. Va a visitar a su hermana y la señora estaba que se desmayaba, la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Y no había nada que reclamar a la paciente, es simplemente una paciente complaciente, que había dejado de comer, ¿no? Que a pesar de no estar comiendo adecuadamente, seguía haciendo sus actividades y más, porque dice, no, pero tengo que trabajar, me exigen, sí, pues, pero primero tu salud, ¿no? Y además, era una paciente que había desarrollado un hematoma, entonces todo eso hizo que se descompensara, ¿no? Pero como era complaciente, nunca dijo nada. Cuando me llamó la hermana, dijo, pero señor, le digo, mire usted, en el WhatsApp está, ¿no? Yo le he preguntado incluso si le podía cambiar la cita, y no me contestó, pero sí me contestó el WhatsApp y me dijo que está bien, ¿no? Entonces no dijo nada, ¿no? Entonces tuvo la oportunidad de decirlo, pero a veces pasa eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. A ver, comenzamos con Renzo, una conclusión de lo que hemos conversado hoy día. Y ahora siguiente ustedes hablan. Y la siguiente es el examen. Sí, doctor, que el cierre primario es el cierre de la herida con sutura y el cierre secundario o diferido es cuando el tejido se deja abierto por sí mismo. Está bien. Edith. Cuando el coágulo es un apósito natural y el apósito quirúrgico es un apósito artificial. Ya está, perfecto. Maggie. Sí, doctor, sobre lo que había dicho del PARS 1 y, bueno, la diferencia con el PARS 2 con sutura y sin sutura, ¿no? Cuando es una dimensión grande no se sutura y cuando es dimensión pequeña se sutura. Gracias. Yesenia. Está sin micrófono Yesenia. Elisa. Con respecto a lo que era la formación del hueso, las 4 etapas, que era la formación primero del coágulo, luego la organización del coágulo y la formación del hueso tipo 1, y después la formación del hueso maduro o hueso tipo 2, ¿no? Y que cada una de ellas tiene una etapa, no, una célula en cada uno, ¿no? La plaqueta en el primero y en el segundo era la mesenquinal. Está bien, gracias. Eric. Bueno, que las propiedades del cemento quirúrgico son biocompatibles, biodegradables, impermeable, antibacteriano, propiedad analgésica y regenerador tisular. Gracias. Carlos. Que los factores de crecimiento del coágulo natural favorecen la cicatrización. Ya. Ana. La cicatrización de primera intención era cuando el tejido pasa directamente de forma madura en piel y mucosa, y la cicatrización de segunda intención va primero a una forma inmadura y luego pasa a la forma madura, y eso solo se presenta en hueso. Renzo. Doctor, yo le respondí. ¿Perdón? Yo ya le respondí, doctor. Le dije sobre el cierre primario y el cierre secundario. Ah, sí, disculpe. Para cerrar con broche ahora, Lisette. La fase de cicatrización del hueso, han dicho. Ya. Es primero formación del coágulo, después organización del coágulo, formación del hueso inmaduro y después de formación del hueso maduro. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, espero que haya entrado el concepto. Lo principal es relacionen siempre lo histológico con lo clínico y viceversa. Y nada más, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctor. Doctor. Doctor, gracias.